Ocurrencias en gotas. Hoy tenemos un invitado muy especial, un médico que se llama Darío Pacheco Ceballos, que es un neumólogo e internista y supongo que le ha tocado muy duro en estos últimos años por la pandemia, obviamente. Bueno, doctor Darío, es un gusto tenerlo aquí por muchas razones, no solamente porque es un excelente neumólogo e internista, sino porque además tiene una cualidad que tienen pocas personas, que es escribir bien. Escribir no solo fórmulas médicas, sino es además escritor de cuentos. Vamos a ver por qué. Usted nació, buenos días primero, nació, doctor, en Ocaña. Cuéntenos cómo fueron sus primeros años. Bueno, realmente yo nací en Bogotá por accidente. No exactamente un accidente. Mi mamá vino a tener el parto a Bogotá y 40 días después regresó a Ocaña conmigo, muy pequeño, y viví mi infancia en Ocaña. Hice toda mi primaria y alcancé a empezar el bachillerato en Ocaña y luego me regresé a Bogotá para continuar mis estudios acá en el Colegio de San Bartolomé La Merced. Por eso digo que es ocañero, realmente. Yo soy ocañero. Mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos y toda mi ascendencia es ocañera. Sí. Usted es realmente lo que podríamos llamar un humanista. ¿Por qué un humanista? Yo pienso que un humanista es una persona que ejerce lo que ejerza de una manera humana, es decir, en la cual no solamente el que está frente a usted es un paciente, sino que usted siempre, con pocas palabras, usted siempre tiene esa calidad de ser humanista como la tenía seguramente el autor de esa bella historia de San Michel, que es uno de los libros preferidos de muchos niños cuando empiezan a leerlo, y que trata de un médico en la isla de Capri. Y usted escribe también muy bien. ¿Por qué le gustó a la vez la medicina y por qué termina escribiendo? No termina, sino comenzó desde muy joven, yo creo, a leer y a escribir. Sí. Yo me he preguntado muchas veces por qué me volví médico. Uh-huh. Tradicionalmente en la familia no habían médicos, o habían muy pocos médicos. Mi familia es más de abogados y de ingenieros. Pero siempre me llamó muchísimo la atención la medicina. Yo recuerdo que muy niño, cuando hacía la primaria, a escondidas me gustaba ir a visitar el hospital. No me dejaban entrar, pero recorría el hospital y la curiosidad quizá por el cuerpo humano, por el funcionamiento del cuerpo humano, me atraía poderosamente. Con un primo que también es médico hoy en día, recuerdo que disecábamos animales y nos gustaba abrirle la barriga a los sapos y a las lagartijas para mirar qué había por dentro. Y dentro de mis primeros libros que recuerdo haber tenido fueron libros de anatomía para niños, por supuesto. Sí. Y como una anécdota chistosa, recuerdo que mi mamá era muy orgullosa delante de sus amigos preguntándome cómo se llamaban los órganos y yo le podía responder el hígado, el páncreas y los pulmones. Y siendo muy niño. Tenía una curiosidad quizás innata por esto. Y de allí terminé siendo médico. Pero le cuento que dudé mucho entre estudiar periodismo y estudiar medicina en un momento determinado. Por supuesto,
ganó la medicina. La medicina, que es una carrera larga, ardua, difícil, pero a la vez muy, muy meritoria, porque ustedes tienen, por ejemplo, en este caso de la pandemia, un trabajo en el que deben sobreponerse a toda esa desgracia que es la enfermedad grave y la muerte, ¿no es verdad? ¿Cómo vivió usted esa historia, esa trágica historia que en Colombia también fue difícil como en otras partes del mundo? Sí, fue una época muy dura, muy difícil. Sobre todo un neumólogo. Un neumólogo. Yo no estuve en el trabajo hospitalario, uh-huh, en la clínica en la cual estoy trabajando. Por edad, simplemente nos excluyeron a los médicos mayores de 60 años, uh-huh, para que no estuviéramos asistiendo a personas en la clínica, pero nos tocó en el hospital, en los consultorios. En los consultorios, y a nuestros consultorios llegaron infinidad de enfermos respiratorios con COVID. Muchos de ellos teníamos que enviarlos al hospital por su mal estado. Otros los pudimos tratar en sus casas. Pero fue muy difícil el drama humano que se vivió en ese entonces, no solo con los enfermos, sino con los familiares. Era una situación que nunca habíamos vivido, ni siquiera la sospechábamos. El tener que aislar, prácticamente condenarlos a no volver a ver sus familias, a los enfermos graves, y condenar a las familias a no volver a ver a sus seres queridos cuando los internábamos en la clínica, porque muchos de ellos no regresaron a sus casas. Claro, fallecieron, y murieron en cierta forma aislados porque tocaban. Totalmente aislados. ¿Quién sabe? No había manera de comunicarse. No, era supremamente difícil. Claro. Los hospitales estaban llenos, los médicos que estaban trabajando en los hospitales estaban saturados de pacientes, no tenían tiempo para nada. Claro. Y en ese mismo orden de idea no tenían tiempo para comunicarse con las familias. Entonces se acordaba algo muy triste, muy inhumano, que era decirle a la familia: yo lo voy a llamar a tal hora, y en 5 minutos le daban un reporte somero del estado de sus familiares. Ellos están estables, están enfermos, están peor. Y no podían hablar directamente con ellos. No podían. Claro. Era una situación muy difícil que, como le digo, nunca la habíamos vivido, ni sospechábamos vivir una situación de esta. Creo que nadie en ninguna parte del mundo en ninguna estaba parte, preparado en Italia, para esto. En todas partes es una sorpresa tremenda. Sí. Pero en fin, entonces pasando a un tema más alegre, usted también es pescador, ¿no? Sí, también tengo la afición por la pesca deportiva. Sí, busca siempre algo que sea distinto del ejercicio de su medicina. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es importante tener varias actividades? Que eso también es válido para los abogados, para todo tipo de personas que van siguiendo una carrera. Sí, creo que eso es fundamental. Y cuanto más antagónica o más distante de su trabajo rutinario sea, creo que el resultado es mejor. En este caso de la pesca deportiva, una afición que traigo desde niño, es el polo opuesto, es el alejarse de todo, el encontrarse consigo mismo, con la naturaleza, el tener tiempo para pensar, para hablar con los compañeros pescadores, lejos de la rutina, de la tragedia, del dolor, del temor de la medicina, porque claro, la medicina implica un temor. El médico, nosotros, los clínicos, los internistas, siempre estamos trabajando con un grado de incertidumbre grande. ¿Qué hace un internista? Yo creo que muchos de los que nos escuchan no saben exactamente
definir las especializaciones o las especialidades. ¿Qué hace un internista? ¿Cuál es la diferencia entre un internista y lo que es usted también, un neumólogo? Sí, definir un internista es difícil. El máximo internista en la historia, el doctor Osler, William Osler, tampoco lo pudo definir nunca. Ustedes son como unos directores de orquesta, como unas personas que saben de todo el cuerpo. Eso es la idea que tengo yo. Vamos a ver qué me dice usted. Sí, en cierta forma. Yo les explico a los pacientes en una forma muy, muy sencilla. Yo le digo, un cardiólogo trabaja con el corazón y conoce las enfermedades del corazón muy bien. Y un neumólogo trabaja con el pulmón y conoce las enfermedades del pulmón muy bien. Un internista es un médico que se dedica a estudiar las enfermedades del corazón, de los pulmones, del tubo digestivo, de los riñones, en fin, de los órganos internos. El término internista surgió hace muchos años para diferenciar a los cirujanos, que eran los que operaban. Y habían otros médicos que no operaban, pero estudiaban aquellas enfermedades que se manifestaban en los órganos internos. Y alguien acuñó el término de internista, de los médicos dedicados a las enfermedades internas, y de allí derivó el internista. El primer texto de medicina interna se llamó así, Tratado de las enfermedades internas. Ah, sí. Y de allí surgió. ¿Y por qué internas? Si, por ejemplo, si yo tengo un pulmón dañado, eso se refleja en mi tos, que es externa, por ejemplo. Sí, por supuesto, las manifestaciones de las enfermedades se hacen exteriores. Sí. Bueno, no todas, la gran mayoría de las enfermedades psicosomáticas son muy difíciles porque son muy internas, son muy del interior de las personas. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Es que a veces uno escucha, como analfabeta médico, escucha hablar a los médicos y muy pocos se toman el trabajo de explicar. Y en ese sentido usted es una excepción, como algunos otros médicos que tienen esa capacidad de explicarle al paciente qué es lo que tienen, por ejemplo. Pero volvamos a la definición de internista, sí. Sí, entonces somos aquellos médicos que tenemos una visión integral, o teóricamente tenemos una visión integral del ser humano en su conjunto. Ya no somos el especialista del órgano aislado, sino que tratamos de ver el ser humano en su magnitud más amplia posible, en su integralidad. Y en ese orden de ideas estamos teóricamente capacitados para integrar muchas de las dolencias, de las enfermedades que presentan las personas, porque es muy frecuente que una manifestación clínica corresponda a un órgano silente. Silente quiere decir silenciosa, no se está manifestando. Sí. ¿Cuál enfermedad tiene esa característica, por ejemplo? Por ejemplo, usted puede estar presentando artritis y puede estar presentando manchas en la piel, y el fondo de la enfermedad es un lupus eritematoso, es una enfermedad sistémica que está asentada en el tejido conectivo, pero se está manifestando con una artritis. O puede ver un paciente que tiene los pies hinchados y finalmente la investigación conduce a que el problema está en la glándula tiroides o eventualmente en el riñón. Y a su vez el riñón está enfermo porque tiene una enfermedad de fondo que está dañando el riñón. En el cuerpo todo está interconectado. Todo está completamente integrado. Entonces el internista está en la capacidad de explorar y de integrar y de llegar al fondo de la lesión o del problema que está acusando el paciente. Y entonces, ¿usted por qué? Siguiendo su evolución,
¿Usted por qué empezó a escribir? ¿Cuál recuerda que fue su primer cuento? Bueno, yo leí, yo le puedo decir que tuve dos fases de lector. Una en mi época de estudiante de colegio. Uh-huh. Cuando entré a estudiar medicina, pues me dediqué tiempo completo y dedicación exclusiva durante muchísimos años a la medicina. Y últimamente he vuelto a retomar la lectura no médica, después de muchos años de haberla prácticamente abandonado. Me da un cargo de conciencia y un sentimiento de culpa el leer otras cosas que no fueran medicina. Claro, ustedes son muy metódicos en sus respectivas ciencias, pero en esa que época, los absorben, ¿no? Pero en la época del colegio, cuando era un lector de novelas y de cuentos y era algo para niños, tuve un profesor de literatura en mi pueblo, en Ocaña, en el colegio José Eusebio Caro, un colegio muy importante. Y ese profesor, cuyo nombre olvidé, nos hizo hacer una novela. Y todos los niños de... ¿Qué edad tenía? Tal vez unos 10 años, 11 años. Y entonces todos llevamos una novela y el profesor escogía en su clase un par de alumnos que leyeran lo que habían escrito en la semana. Para mí eso fue una experiencia muy grande. Fue tal vez de las cosas que recuerdo con más sagrado de mi época de colegio. Odiaba las matemáticas y me gustaba mucho esta... Y diría yo que eso fue el primer intento de escribir algo. Recuerdo que era una aventura en una selva. Pero no fue más allá de esto. Después en el colegio, ya en Bogotá, en el San Bartolomé, seguí con el prurito de la escritura y me gané algunos concursos de cuentos de colegio, intercolegiales, de cuentos, con unos cuentos muy, muy de niño, muy ingenuos, pero fueron tal vez los primeros acercamientos a escribir. Después me convertí, como le comentaba, en un escritor de historias clínicas y de fórmulas médicas durante 40 años. Sí, por ejemplo, yo miro mi historia clínica, que no es escrita por usted, pero a veces digo, ¿cómo es posible que un médico escriba tan regular? Pero no es su caso, doctor. Y vamos a ver por qué en la segunda parte de este programa, en la que ya vamos a entrar a hablar de un reguero de letras guardadas en un cajón. ¿Le parece? Perfecto.